Sí me escuchan, ¿verdad, chicos? Recording is on. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok, gracias. Entonces, chicos, hoy vamos a hablar sobre la evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental. Vamos a ver que el estudio o evaluación de impacto ambiental es un conjunto de técnicas que buscan el manejo de asuntos humanos de forma que sea posible un sistema en armonía con la naturaleza. Entonces, el propósito primordial que tiene es proteger el medio ambiente. Por eso es necesario que cada vez que se realice un proyecto, ya sea una empresa, cualquier proyecto, cualquier tipo de proyecto, ya sea social o que sea económico, ¿verdad? Vamos a realizar este estudio. En Guatemala, a partir del 2003, es donde se tiene que hacer ya el estudio de impacto ambiental. Anteriormente, pues solo se autorizaba las empresas o los proyectos si cumplían con los requisitos legales, que se autorizara, que la municipalidad lo autorizara o que la SAT, que estuviera legalmente inscrito, ¿verdad? Si era un comercio formal. Entonces, todos estos requisitos, pero desde el 2003 o a partir del 2003 ya se utiliza también este estudio de impacto ambiental y de eso vamos a hablar el día de hoy. En las áreas básicas de aplicación de la gestión ambiental, vamos a ver que hay una gestión preventiva y una correctiva. Cuando hablamos de preventiva, nos referimos a que vamos a prevenir lo que puede suceder, ¿verdad? Basado en el ambiente. Entonces, cuando hablamos de impacto, es qué situaciones, qué riesgos, qué consecuencias hacia el ambiente puede tener el proyecto que estamos realizando. Entonces, es una herramienta eficaz, ¿verdad? Y como les decía, si estamos previniendo, esto lo vamos a tomar en cuenta desde la planificación. También en el seguimiento y control tenemos que ir controlando que se esté siguiendo las normas que se habían establecido y también que siga, ¿verdad? Buscándose lo que se quiere, ¿verdad? Que es no afectar al ambiente o si está afectándose, pues reducir esa afectación, ¿verdad? También vamos a ver que existe la correctiva y cuando hablamos de la correctiva es que ya está afectando, pero vamos a corregirlo para que en un futuro sea menos la afección, ¿verdad? Entonces, entre los objetivos de este estudio está realizar el diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto, identificar, predecir, interpretar y prevenir el efecto que tiene sobre el ambiente, establecer equilibrios entre el desarrollo de la actividad humana, pues que se pueda realizar ese proyecto que se quiere, esa empresa, esa industria, esa obra o cualquier otra actividad que vayamos a realizar, pero que pueda haber un equilibrio, o sea, que no se vea afectado el ambiente. ¿Se recuerdan? Actualmente se está tomando mucho esto en cuenta, como hablábamos en sociales, ¿verdad? Que ha habido impacto al ambiente o se ha visto afectado el ambiente y se quiere volver a tomar en cuenta que como la cosmovisión maya, ¿verdad? Que nosotros éramos parte de la tierra, no la tierra nos pertenece y podemos explotarla, sino que debemos también cuidarla, protegerla. Entonces, como esto surge este estudio de impacto ambiental. Considerar todos los factores físicos, socioculturales, biológicos que conforman el medio. Recuérdense que cuando se hace un proyecto, pues tenemos que ver qué impacto al hablar de impacto ambiental no solo nos referimos al ambiente, como les he estado hablando, sino que también en lo social, ¿verdad? El impacto que va a tener en la sociedad, qué tanta aceptación va a tener por medio de las personas, en la comunidad, si se van a ver beneficiados, hay que explicarles cuáles son los beneficios que van a tener. Entonces, ¿qué es lo que
lo que van a ayudar, ¿verdad? En qué les va a ayudar, en qué les va a favorecer, principalmente en los proyectos sociales que son para mejoría de la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, también aspectos biológicos que conforman el medio. Y también otro de los objetivos es planificar las medidas de mitigación de los efectos negativos de un proyecto sobre el ambiente. Cuando hablamos de mitigar, es como disminuir o reducir esos impactos o efectos negativos, ¿verdad? Que va a tener ese proyecto. Realizar posibles impactos positivos también. Si vemos que algo está afectando, pues ver la manera de cómo se cambia, se modifica para que pueda ser un impacto positivo. Establecer un plan del manejo ambiental, cómo se va a manejar el ambiente, cómo se van a manejar los desechos, por ejemplo, si es una industria y utiliza muchos químicos, ¿qué se va a hacer para reducir los efectos, ¿verdad? Y que no vaya a dañar ni al ambiente ni a las personas alrededor, ¿verdad? Asegurar que los proyectos operen dentro de las normas legales, técnicas ambientales exigidas. Y cuando hablamos de esto, ¿verdad? Que para que los proyectos puedan operar dentro de las normas legales, técnicas y ambientales exigidas, vamos a ver que muchos pueden pensar, ¿verdad? En Guatemala o se está haciendo tomando en cuenta el ambiente y es bueno porque sabemos que nos sirve todo lo que está en el ambiente, nos ayuda a tener aire fresco, aire puro, todo esto, pero muchos pueden decir, no, no importa, ¿verdad? Lo que importa es las ganancias que tenemos y la explotación, mientras hayan recursos se pueden explotar y todo. Entonces, para evitar que unos estén a favor y otros en contra, se ha vuelto ley, ¿verdad? Y al hablar de que ya es ley, pues todos lo tienen que cumplir, aunque estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Entonces, en el caso de Guatemala, existe esta ley, ¿verdad? Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Y esto es según el decreto de 6886, decreto gubernativo, ¿verdad? Y por medio del acuerdo gubernativo 23-2003, de fecha de enero del 2003. Y entonces ahí habla, ¿verdad? En esta ley, pues es una ley que crearon, o sea, ya lo aprobó el presidente y está ya publicada en el Diario de Centroamérica, entonces esa ley se tiene que cumplir a partir, como les decía, de la fecha que fue aprobada. Y este decreto fue establecido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, conocido como Reglamento de Evaluación y Control de Seguimiento Ambiental. Entonces, el decreto 6886, como les decía, según acuerdo gubernativo de 23-2003, por ser del 23 de enero del 2003. Entonces, va a regular el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del ambiente de los habitantes. Establece que todo proyecto, obra, industria o actividad que por sus características pueda producir deterioro a recursos naturales, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos naturales del patrimonio nacional. Y cuando hablamos de esto, ¿verdad? De las características que puedan producir deterioro a recursos naturales, pues puede afectar a las aguas, o sea, a los ríos, puede afectar a la naturaleza. Entonces, tienen que haber alternativas para evitar esto, ¿verdad? También dice modificaciones nocivas, o sea, que afectan y que terminan con la biodiversidad o también notorias al paisaje. Entonces, por ejemplo, si cambia la visibilidad, ¿verdad? Del paisaje, también debe buscarse la manera de que no se altere tanto, pues posiblemente algo, ¿verdad? Pero no totalmente. Entonces, por eso dice o notorias al paisaje y a los recursos
naturales del patrimonio nacional. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer un condominio y todo y es en un bosque, entonces siempre hay como que deben dejar área verde para que sigan habiendo aire fresco, donde puedan ir a jugar los niños, a correr, a respirar este aire fresco, puro, ¿verdad? Y también que puedan habitar, por ejemplo, que lleguen los pájaros o las ardillas y esto. Entonces, por eso tienen que ver bien qué es lo que van a hacer para evitar, como decía acá, estas modificaciones nocivas o notorias al paisaje. También, por ejemplo, esto puede responder o ayudarnos a responder, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas o consecuencias de los daños a nuestro ambiente? Debemos preguntarnos antes qué podría pasar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no se toman las medidas para el cuidado de nuestro medio ambiente y cómo podemos ayudar al medio ambiente? Entonces, vamos respondiéndonos estas preguntas y esto es parte de esta evaluación de el impacto ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que podríamos ver antes de hacer un proyecto esto, ¿verdad? Y tomar en cuenta el ambiente, porque eso es lo que quiere esta ley. También existen instrumentos de evaluación ambiental, como la evaluación ambiental estratégica, que es un proceso aplicado a políticas nacionales y gubernamentales. Entonces ya vimos que existe una ley que está regulando esto. También la evaluación ambiental inicial, ¿verdad? Que permite determinar qué tanto va a afectar, ¿verdad? O qué deterioro puede producir, como les había indicado, tanto a los recursos naturales, al ambiente o modificación nociva o notoriamente el paisaje y los recursos culturales y del patrimonio nacional. También existe la evaluación del impacto ambiental, que es un documento técnico que permite identificar y predecir esos efectos que ejercerá un proyecto, obra o industria sobre el ambiente para evitar, reducir, corregir, compensar o controlar los impactos adversos. Este proceso de la toma de decisiones y también va a constituir un instrumento, ¿verdad?, de planificación que nos va a ayudar a tener un análisis temático, preventivo, reproducible e interdisciplinario. Cuando hablamos de interdisciplinario es que se toma en cuenta otras disciplinas, ¿verdad? Otras opiniones de otros, de expertos, ¿verdad? En esto y los efectos de una acción propuesta y sus alternativas prácticas en atributos físicos, biológicos, culturales, socioeconómicos de un área geográfica determinada. Entonces, vamos a ver que cuando se hace este estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta todo. También existe, aparte de estos instrumentos de evaluación que les acabo de mencionar, una evaluación de riesgo ambiental y la evaluación de impacto social y la evaluación de efectos acumulativos. Cuando hablamos del riesgo ambiental, vamos a ver qué es la probabilidad que puede existir de exceder a un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Y cuando hablamos de esto, ¿verdad? Cuando vemos que también podemos tomar en cuenta la probabilidad de que ocurra un fenómeno con una intensidad específica o vulnerabilidad de los elementos expuestos. Este riesgo ambiental, o sea, este riesgo que puede suceder, puede ser tanto natural, geológico, o sea, de parte de la Tierra, hidrológico, donde se ve involucrado el agua, la atmósfera, o también de origen tecnológico provocado por el hombre. Y entonces tenemos que ver, ¿verdad?, el riesgo ambiental. Por ejemplo, si vamos a construir en un lugar que está inadecuado, ¿verdad?, o que es un río y se secó y posiblemente
está seco, ¿verdad? Pero hay que hacer diferentes, podríamos decir, diferentes cosas, ¿verdad? O necesita un trato especial también, porque llega un momento, se ha visto, ¿verdad? Que llueve o hay una depresión tropical, un huracán, y decíamos, o se dice que el agua vuelve a su curso, ¿verdad? Y donde hubo río y vuelve a inundarse. Y entonces, si se construye ahí, está este riesgo de que en algún momento se va a inundar todo y van a haber grandes pérdidas. Entonces, por eso es importante esa evaluación de riesgo ambiental para evitar pérdidas, ¿verdad? Porque decía que el riesgo puede ser de origen natural, geológico, hidrológico o atmosférico. También si se construye en laderas y todo, pueden haber derrumbes y se caen las casas, se caen los lugares. Entonces, por eso es importante analizar esto, ¿verdad? O como decía, evaluación de riesgo ambiental. También la evaluación del impacto social. Y cuando hablamos del impacto social, es para ver qué consecuencias sociales y culturales puede tener cualquier proyecto, obra o actividad pública o privada que pudiera alterar ese ritmo normal de vida en las poblaciones y también en consecuencia afectar su calidad de vida. Entonces, en lugar de que se vean beneficiados, van a verse afectados. Entonces, por eso hay que ver ese impacto social. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes, ¿verdad? Que el rechazo que hubo después de que pusieron todas las antenas, ¿verdad? De teléfonos y que provocaba cáncer y tanto que entonces la sociedad o las personas ya no querían aceptar esos proyectos, ¿verdad? Y que se llevaran las antenas, aunque en este caso, ¿verdad? Les pagaban o les alquilaban en pedazo, pero entonces hay un impacto social que debería haberse tomado en cuenta y por eso existen también como las encuestas, ¿verdad? Que realizan antes de realizar un proyecto o también lanzar un producto, un nuevo producto al mercado, es parte de esta evaluación del impacto social que puede existir ante un proyecto, ¿verdad? Entonces lo que hacen es desde antes de hacer el cambio, hacen encuestas, entrevistas para ver qué tanto puede afectar o que si va a ser aceptado por la sociedad para evitar también después pérdidas, ¿verdad? Máximo si es un proyecto económico donde lo que se quiere es obtener ganancias, ¿verdad? Y también existe la evaluación de efectos acumulativos, que consiste en analizar y evaluar sistemáticamente estos cambios ambientales combinados y que se originan por la suma sistemática de los efectos del proyecto, obras, industrias, como hemos platicado, o cualquier otra actividad desarrollada dentro de un área geográfica definida. Entonces, ¿qué tantos efectos, o sea, esta evaluación de efectos acumulativos, si tuvo un impacto ambiental, si tuvo un impacto social, un impacto cultural, y qué tanto o qué tanto conviene, ¿verdad?, hacer este tipo de proyectos o este tipo de estudios o qué tan aceptado va a ser el proyecto que se quiere, ¿verdad? Entonces, esto es relacionado, como les decía, con lo del impacto ambiental, que ya vimos que no afecta o no está solo reducido al ambiente, sino que también a lo social y a lo cultural.